Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Hoy finalizamos esta serie. Que bueno, que sé que por lo que me han comentado, realmente también ha sido de mucha edificación y de bendición para muchos. Así que bueno, agradezco al Señor por eso, de verdad, porque cuando pensé en compartir esta serie, no pensé en el alcance quizás, sino bueno, quiero compartir lo que el Señor me ha dado. Pero gloria al Señor que ha podido hacer mucho más de lo que yo pensaba, de lo que yo esperaba realmente. Y hoy nos toca hablar acerca de un tema muy parecido a la ansiedad, es la preocupación. Hoy vamos a hablar acerca de la preocupación. Entonces, les invito a que podamos orar para pedirle al Señor, pues, que pueda estar con nosotros en esta mañana y, bueno, que esto sea de bendición para todo el que se una, para todo el que lo escuche también luego. Mi Dios, te damos muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Tu palabra dice que cuando estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados, tú, Señor Jesús, nos diste vida. Y te damos gracias por eso, Señor, porque hoy podemos tener vida y vida en abundancia, Señor, porque te hemos conocido y porque te tenemos en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por las emociones que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias porque todas y cada una de ellas nos llevan, Padre Santo, a parecernos más a ti. Te pedimos que nos ayudes a que el conocimiento no solo se quede en conocimiento, sino añadirle, Señor Jesús, virtud a eso, Padre Santo. Añadirle, Padre Santo, la intención de poder hacer lo correcto, Señor Jesús, con respecto a nuestras emociones, Señor, y poder controlarlas, manejarlas bíblicamente, Señor, para tu gloria y para tu agrado, Señor, y para también la bendición y el beneficio de muchos otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos guíes en esta mañana. Amén. Amén. Les voy a invitar que puedan buscar allí en sus Biblias, en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y vemos a David en uno de sus tantos episodios en donde pide al Señor que lo libre de sus enemigos, que muestra cómo estos enemigos le persiguen, lo aturden, lo maltratan, cómo lo agobian, cómo lo hacen sentirse preocupado. Pero él, como vemos en casi todos los salmos, puede estar muy devastado, puede estar muy preocupado en este caso, pero siempre termina reconociendo lo que Dios puede hacer en su vida y en este caso en la vida de nosotros que estamos leyendo también su palabra. ¿Qué crees que es la preocupación? A veces muchos dicen, bueno, hermano, yo me preocupo, pero también me ocupo. Lo he escuchado en muchas ocasiones, ¿no? En donde, bueno, yo me aturdo, pero también hago. Es decir, bueno, realmente no es lo que vemos en David en este caso, ¿no? No estoy diciendo que es pecado hacer algo. Lo que estoy diciendo es que cuando nos preocupamos, muchas veces lo último que hacemos es ir y encomendar esa preocupación o ese afán al Señor. Entonces, ¿por qué crees tú que David buscaba a Dios en medio de su preocupación? Les voy a dejar esa preguntita por allí y pueden ir comentando. En la Nueva Versión Internacional dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Encomienda. ¿Qué es encomendar al Señor? Confía en Jehová. Eso es lo que nos hace ver David en este salmo. Dice, encomienda al Señor tus afanes. Es decir, deposita tu confianza en su providencia, deposita tu confianza o tu carga, tus afanes, tu preocupación, deposítala en su poder, deposítala en su favor, el que Él tiene para ti. Entonces, allí podemos ver encomienda.
estas cargas, estos afanes. ¿Qué son estas cargas? ¿Qué son estos afanes? ¿Qué es esta preocupación? Bueno, los afanes lo podemos definir como una preocupación desmedida. Es decir, ¿está mal preocuparnos, hermana? No, hermana, bueno, no, preocuparse en cierta forma, es decir, oye, vale, a veces la preocupación por ejemplo, de toda ama de casa, de toda mamá, que voy a cocinar. Uno a veces, porque a veces puede ser que no tengas. Y es natural, como todas las emociones que hemos visto, es algo natural en nosotros expresarlas. La cuestión es que esta preocupación se vuelva desmedida. Hay personas que no comen, hay personas que no duermen, hay personas que no se relacionan con otras porque están preocupados, porque tienen muchos afanes. Hay personas que no van a la iglesia, que no se congregan, porque tienen muchos afanes, porque están muy preocupados por el dinero, por una situación familiar, por una enfermedad que los agobia, porque el cónyuge, bueno, no es cristiano y entonces le hace la vida imposible, pero está preocupado de forma desmedida. Eso es lo que David refleja en esta cosa. David no era nada fácil lo que estaba viviendo. Nosotros lo podemos ver, era perseguido, se sentía agobiado, cansado, agotado, ya no soportaba. Y él decía, Señor, de mañana clamaré a ti, y clamaba con todo su corazón. Entonces uno puede ver que los afanes no eran nada sencillo, no es nada sencillo. Pero David dice y exhorta a él mismo, a su propia alma. Y eso yo creo que es algo que nosotros debemos hacer siempre. Debemos aprender a exhortarnos a nosotros mismos en medio de nuestra preocupación. El Señor dice, echa sobre Jehová tu carga. Él no se lo está diciendo a otra persona. Claro, ahorita lo leemos nosotros porque fue recopilado sus palabras y sus enseñanzas y la leemos. Pero él se la estaba diciendo a quién. ¿Quién estaba con David allí? Él se lo estaba diciendo a su propia alma. Él estaba diciendo, oye David, echa sobre aquel que tiene poder, echa sobre aquel que es providencial, echa sobre aquel que que te da su favor. Echa tu ansiedad, echa esta carga, echa esta preocupación, este afán sobre él. Entonces, a veces nosotros mismos somos los primeros que debemos llamarnos la atención, debemos exhortar nuestra alma, nuestro corazón. Y luego sí, hay hermanos que están dispuestos a hacerlo con mucho amor realmente, de forma tan tierna como lo hace el mismo Señor. Entonces, bueno, debemos estar abiertos también a eso. Pero entonces es eso, los afanes a lo que se refiere este verso acá, es la preocupación desmedida, es esa carga que nosotros montamos en nuestro corazón y que lo abate a tal punto que a veces como que dejáramos de existir, nada más metidos en esa preocupación. Entonces recordemos esto. Y por supuesto el verso sigue diciendo, y Él te sostendrá. Es decir, el Señor hace algo, como siempre. Es decir, nosotros es muy poco a veces lo que hacemos o tenemos que hacer realmente, porque el Señor lo hace todo por nosotros. Realmente, Él nos salva, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos sostiene. Así es el Señor. Entonces, encomendamos, confiamos, echamos sobre Dios todo afán, toda preocupación que realmente nos lleva a un borde, a un extremo, que pone una carga en nuestro corazón, que lo abate de tal forma que sentimos que ya no podemos más. Y Él promete que nos sostendrá. Entonces hacemos estas dos preguntitas súper sencillas. ¿Qué debemos hacer con los afanes? Encomendarlos al Señor. Facilito, ¿verdad? Porque vemos nuestro texto y sabemos lo que tenemos que responder. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué dice el salmista que hará el Señor? Dice que nos sostendrá.
ojo aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros que enseñan que esto de que Él nos sostendrá tiene que ver con que Él va a preservarnos de las cargas, que Él va a quitarlas de nosotros. Y ojo, esto no es lo que el salmista está diciendo, porque si no, él diría, encomienda al Señor tus afanes y Él los quitará de tu camino. Es decir, nosotros vemos muchos salmos que se conocen como salmos imprecatorios, ¿cierto, esposo? Que se llaman así, que son aquellos salmos en donde piden la destrucción de sus enemigos. A ese punto de preocupación, de dolor, de angustia, estaba el salmista viviendo. Y él le pide al Señor que los elimine, que los extermine, que los quite, que los borre de la faz de la tierra. Pero ¿el Señor acaso hizo eso con los enemigos de David? Bueno, nosotros podemos ver que lo libró de muchas batallas, que lo libró de muchos enemigos, pero seguía, y podemos encontrar salmos y salmos y salmos y seguían lo mismo. Entonces, ojo con esto, mis hermanos. Esto no es una promesa de que el Señor va a quitar todos tus afanes, del que el Señor va a hacerlos desaparecer de tu vida. No, Él te va a sostener en medio de tus afanes. Es decir, la preocupación va a seguir allí, pero ahora va a ser una preocupación rendida a los pies del Señor. Entonces, la preocupación, hermanos, o esta preocupación desmedida, para no ofendernos, o porque digo, a veces yo me siento preocupada, entonces, para no llevarlo a un extremo, la preocupación desmedida es el pecado de la incredulidad disfrazado. Así que mucho cuidado, porque cuando nos preocupamos en extremo, realmente, primero estamos confiando en nosotros y no en el Señor. Y eso nos hace ser incrédulos. Porque ¿qué es la incredulidad? Es eso, es no confiar en Dios. Nuestra vida debe estar llena de fe, no de incredulidad. Entonces, pendiente por allí con esto. David buscaba a Dios en medio de su preocupación porque él estaba bien seguro de que no era en vano. Así es, él sabía quién era su padre, él sabía quién era Dios, él sabía de su poder, él sabía del favor que podía tener de Dios, él sabía que Dios estaba pendiente de él, que Dios estaba cercano a él. Y eso lo hacía depositar su confianza en el Señor. Entonces, aquí hay una clave, mis hermanos, en cuanto a esto de la preocupación, antes de pasar ya a las aplicaciones y a los consejos. Y es que el primer consejo es que si tú no estás cercano a Dios, si tú no tienes una relación con el Señor, la preocupación va a hacer nido en tu corazón, en tu mente, y eso se va a reflejar en todo lo que hagas, porque vemos a David confiado en alguien que él conocía. No era cualquier persona por allí que pasó y, bueno, voy a poner mi confianza aquí. Él conocía a Dios y por tanto, él sabía que no era en vano buscarle y depositar sus cargas sobre él. Vamos a buscar en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice de esta forma: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Amén. ¿Por qué nosotros debemos derramar nuestras cargas, nuestros afanes, esa preocupación al Señor? Dice, bueno, Nahum 1:7 nos recuerda y nos da un gran principio. Dios cuida y protege a aquellos quienes confían en Él. Por eso nosotros podemos estar tranquilos y confiados en que nuestras preocupaciones están mejor en las manos del Señor
que es sobre nuestro corazón. También vamos a buscar Mateo 6, 25 al 34, un verso bastante conocido. Es una porción de texto en donde nosotros podemos ver que de nada sirve preocuparse, realmente, que la preocupación no va a traer aquello que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. Entonces, no tiene sentido preocuparse por algo sobre lo que no tienes el control. Vamos a buscar también Juan 14, del 1 al 27. Les voy a leer el 1 y el 27 dice: no se angustien, comienza el capítulo diciendo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Al final todo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La preocupación es falta de confianza en Dios. ¿Confías en Dios? Entonces vas a derramar esa preocupación, esa carga a los pies del Señor. Y vas a hacer lo que en tus manos está por hacer. ¿Por qué? Porque también hay personas que se van a otro extremo. Dice, bueno, como yo no me voy a preocupar, yo tampoco voy a hacer nada. No, ya va. Tampoco te vayas al otro lado. Es decir, realmente tú tienes que depositar tus cargas y tu preocupación a los pies del Señor, encomendarlos a su providencia, encomendarlos a su fuerza, a su poder. Pero en lo que está en tus manos hacer, hazlo. Entonces, por allí ya tenemos estas tres consejos, estas tres verdades, estos tres principios con respecto a la confianza, a depositar, al encomendar, al echar nuestras cargas, nuestros afanes, nuestra preocupación sobre el Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, recuerde compartir, recuerde darle like también cuando quede el video guardado, porque eso va a ayudar a que muchas otras personas lo puedan ver, alcanzar a otras personas. Y entonces, bueno, comenten, compartan para que otros lo vean. Así que por allí tenemos muchas herramientas para compartir esta verdad que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Que el Señor les bendiga, los quiero muchísimo.